Hoy el tema es la histerosalpingografía y para eso estamos con el doctor Juan Carlos Barbería. Doctor, para que nos explique primero qué es este estudio. Bueno, la histerosalpingografía es un método de examen de diagnósticos por imágenes en el cual estudiamos los problemas de la fertilidad de la mujer. Es un método que tiene bastantes años y sin embargo no ha podido ser reemplazado por otro. En nuestra especialidad, nosotros para el estudio del aparato reproductor femenino contamos con la ecografía, en el cual podemos estudiar las patologías del útero y de los ovarios. Contamos con la resonancia magnética, que tiene ya también sus indicaciones específicas, también para las enfermedades del útero y ovario. Pero la histerosalpingografía es un estudio dinámico en el cual nosotros colocamos un líquido que va por dentro de la cavidad uterina y desde allí se dirige a las trompas de falopio, para nosotros ver y estudiar la permeabilidad que existe a dicho nivel. Entonces, de los estudios para poder estudiar la permeabilidad por si llega a haber algún tipo de obstrucción a través de las trompas, es el método de elección. ¿Qué indicaciones tiene este estudio? Bueno, las indicaciones de la histerosalpingografía, primero, se pueden realizar en cualquier momento, dentro del periodo en el cual la mujer puede llegar a quedar embarazada y por lo tanto las indicaciones son muy precisas en los casos de esterilidad o infertilidad. Ahí nosotros tenemos que hacer una distinción. La esterilidad es lo definimos como aquel momento en el cual la mujer no puede quedar embarazada, pero bien, ahí la podemos diferenciar entre esterilidad primaria y esterilidad secundaria, considerando la primaria aquella mujer que nunca quedó embarazada y considerando la esterilidad secundaria aquella mujer en la cual tuvo un embarazo, pero después al querer tener un segundo embarazo no ha podido otra vez concebir. Y la infertilidad la consideramos aquella mujer que si bien queda embarazada, no puede llevar a cabo el término de toda la gestación, teniendo la interrupción del embarazo a los días o a las semanas de haber ocurrido. Entonces, las indicaciones las vamos a hacer en cualquier momento de que la mujer puede tener esos años de poder concebir el embarazo. Y son bien precisas como estudio complementario, ¿Por qué? Porque una mujer, cuando hay algunas dificultades para poder quedar embarazada, tengamos en cuenta que la dificultad no es solamente de la mujer, la dificultad también puede llegar a ser del hombre. Por lo tanto, un estudio de esterilidad o infertilidad se realiza sobre la pareja. Este es un estudio que es bien específico de la mujer. Por más que haya un factor masculino, por más que sepamos que hay algún problema en el hombre para la concepción, en el caso de la mujer tenemos que estudiar porque si hay que hacer algún método, tenemos que saber con qué nos vamos a encontrar. Cómo puede estar ese aparato reproductor que estábamos hablando recién. Entonces, cuando tenemos el estudio de la mujer, tengamos en cuenta que el estudio, como decíamos, tiene que ser de la pareja. Cuando concurren a un médico ginecólogo, algún especialista en reproducción, que acá en Mar del Plata, por suerte, hay muchos y muy buenos, y hay centros de reproducción también, hay ginecólogos con una vasta experiencia, este va a ser un estudio que se lo van a indicar. Va a haber que hacerlo. Por más que las mujeres tienen un cierto temor porque no saben con qué se van a encontrar. Entonces, acá lo que queremos en esta charla es desmitificar un poco todas las cosas que se hablan alrededor de este estudio. Son más los miedos y la incertidumbre al realizarse este estudio. Por eso es bueno charlar de este método en este momento. ¿Y cómo se realiza el estudio? ¿Uno viene y con qué se encuentra? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, el estudio se tiene que realizar en un determinado momento del ciclo menstrual. No lo hacemos en cualquier momento, tiene que ser hecha en una determinada fase del ciclo menstrual, antes de que la mujer tenga la ovulación y después de que tenga el ciclo menstrual. Por lo tanto, ante cualquier consulta, cuando se viene a realizar
el estudio y viene a sacar el turno, se le va a pedir una serie de datos con respecto a cuándo ha sido su última menstruación, cómo viene con respecto a los temas de su ovulación y demás. Y en ese sentido vamos a aplicar una determinada fecha dentro de ese ciclo menstrual para poder realizar el estudio. Eso por un lado. Después, cuando viene a realizarse el estudio, el día anterior le vamos a decir que tome unas pastillas de corticoides que son para prevenir algún tipo de reacciones alérgicas. Este estudio se realiza, como ya le decía, de hace muchos años y hay algunas cosas que han ido cambiando, no la esencia del estudio, porque el estudio sigue siendo de la misma manera, pero tenemos los contrastes, que es el líquido que nosotros vamos a poner para hacer el estudio, han cambiado mucho y no producen ya las reacciones alérgicas. Inclusive, si hay pacientes alérgicos, tenemos con sustancias de contraste, que es el líquido que nosotros decimos que vamos a intentar, que no tienen el componente que produce las reacciones alérgicas. Entonces, si hay algún antecedente alérgica a cualquier cosa, alergia a antibióticos, a antiinflamatorios, a alimentos y demás, vamos a nosotros recetarle ese contraste para poder hacer el estudio sin ningún tipo de dificultad. Entonces, la preparación que va a tener va a ser una preparación mínima, porque lo único que tiene que hacer es el día de que viene a realizarse el estudio, va a tener que estar en ayunas. Nada más, es lo único. En el momento de realizarse el estudio, la paciente con un médico y un asistente va a ingresar a la sala y nosotros la vamos a acompañar y la vamos a contener en todo momento. La duración del estudio es una duración mucho más corta que la charla que estamos teniendo. Ah, perfecto. En sí es bastante corta. Eso es lo que muchas veces a las pacientes le da cierto temor. ¿Y cuánto tiempo voy a estar acá? Otra de las preguntas, ¿y me va a doler? Claro. Cuando nosotros hacemos el estudio, lo que hacemos es, con la paciente acostada en la camilla y en posición ginecológica, le vamos a colocar un espéculo, que es como cuando usted va al ginecólogo a hacerse un Papa Nicolau, por ejemplo. En ese momento, lo que hacemos nosotros es, con una cálula muy finita, buscar el orificio del cuello del útero y por allí introducir la sustancia de contraste. Introducir el líquido ese que va a llenar por dentro la cavidad del útero y también va a llenar las trompas. En ese momento, cuando nosotros colocamos el instrumental, puede haber algún pequeño dolor que va a ser referencial al dolor que tiene una mujer en cualquier menstruación. E inclusive puede no haber ningún tipo de dolor o molestia. Hay muchos casos en que las pacientes, después de finalizar el estudio, dicen, ¿cómo? ¿Esto era? Y sí, la verdad que es un estudio que se demora y se dilata y a veces de todos los estudios que se le pide a la pareja es lo último que se hace. Pero por eso mismo, por este temor a que el estudio no se sabe qué es y me va a doler mucho, o sentí, o leí en internet, o me contaron. Entonces, todas esas cosas son las que tenemos que tratar de evitar y por eso es que hacemos esta pequeña introducción. El estudio en sí, si produzca algún tipo de dolor, es en el momento de que se realiza el estudio y va a ser un dolor mínimo, porque es un estudio de los que nosotros consideramos invasivo. En diagnóstico por imágenes tenemos los estudios invasivos y los no invasivos, considerándose a los invasivos en los cuales nosotros le tenemos que colocar algún tipo de contraste, algún tipo de líquido, alguna pequeña sonda. Este es uno de ellos, pero es mínimamente invasivo. Una vez que terminamos el estudio y retiramos el material que usamos para la realización del mismo, el paciente, si sintió algún tipo de molestia, va a dejar de sentirla. Y es más, a posteriori del examen va a poder hacer su vida totalmente normal. Se va a levantar y va a poder hacer su rutina diaria sin ningún tipo de impedimento. Cuando estuvimos hablando de las indicaciones, bueno, como toda vez que hay una indicación, también hay una contraindicación. Pero la única contraindicación es que, como todo estudio que se realiza con emisión de rayos X, es la mujer que está embarazada. De ahí es que elegimos también, o que tenemos que ser muy conscientes con el tema de las fechas.
todo estudio que se realiza para ver si una mujer tiene problemas se tiene que realizar antes de la mitad del ciclo menstrual. Porque si después que ovula la mujer está embarazada, no las podemos exponer justo a la radiación ionizante, que es una radiación que, por supuesto, está totalmente contraindicada en el embarazo, claro que por sí. ejemplo. Una vez que ingresa entonces este líquido de contraste que ustedes colocan, ¿cómo se realiza el estudio para dar como resultado las imágenes que ustedes ven? Bien, el estudio se realiza en una sala de rayos X, con un aparato de radiología digital, en el cual, una vez que nosotros ponemos el líquido adentro de la cavidad uterina, ese líquido, cuando nosotros los vemos que va avanzando por el útero y por las trompas, como nosotros estuvimos relatando antes, se obtienen radiografías en distintas incidencias. Las distintas incidencias son con la paciente un poquito de costado o en posición de frente, porque la mayoría de las radiografías se hacen con la paciente cómodamente acostada, pasivamente mirando al techo. Y después que se retira el material que usamos, volvemos a sacar una última radiografía. En total son 6 radiografías que se hacen durante la realización del estudio, por eso es el corto tiempo en la realización del mismo, ¿no? Se obtienen las radiografías que después son, una vez que las obtuvimos, analizadas, informadas, y todas esas imágenes y ese informe el paciente lo retira o puede verlo desde el portal, porque son imágenes que se suben a nuestro portal, tranquilamente desde su computadora, de su teléfono celular, va a estar mirando sus imágenes y el informe del estudio, ¿no? La primera introducción era para saber cómo era la histerosalpingografía, qué indicaciones tienen, pero lo importante es lo último, que ya le digo, es quitar ese miedo, y ante cualquier consulta lo mejor es que nos pregunten. Estamos a disposición de cualquier tipo de consulta antes de la realización del estudio, es decir, cuando se pide el turno para el examen, durante el estudio también. Durante el estudio, como le decía al comienzo, la paciente va a estar acompañada y contenida, y personal técnico especializado, y el médico que va a realizar el estudio, y va a estar totalmente acompañada desde que ingresa a la sala hasta que se retira. Cualquier tipo de duda nos consultan, llaman, bien, estamos a disposición siempre, y es mejor perderse un tiempito en eso que no en mirar y buscar y tal vez malinterpretar, porque hay terminología médica que tal vez no se sabe bien a qué corresponde y se malinterpreta por el tema del paciente. Ya nomás el hecho de hablar de histerosalpingografía, uno dice, ¿qué es esto? Es un tema largo, así, tipo trabalengua. Bueno, y en sí, si uno desglosa la palabra histero, corresponde a útero, salpingo corresponde a trompas, y grafía quiere decir escribir. Entonces, la fusión de todos esos que nos da el nombre de la realización del estudio, ¿no? Y del estudio comparativamente a cualquier estudio, a cualquiera de los otros, ninguno de ellos nos permite ver, mejor dicho, cómo están las trompas. La obstrucción de las trompas, que es donde tiene que venir en el óvulo para juntarse con el espermatozoide y hacer la fecundación y la implantación dentro del útero. El único estudio que nosotros vamos a ver si verdaderamente esas trompas, que es el lugar donde tiene que estar viniendo, tienen que estar totalmente desobstruidas. La obstrucción puede ser multicausal. Eso ya después sus médicos especialistas le van a decir, en el caso de que tuviera, cuál sería la solución. ¿Pero este es el único estudio que nos permite detectar si esas trompas están obstruidas? Exactamente, exactamente. Las patologías de adentro del útero o las patologías de los ovarios, la ecografía es un método de elección preciso, ¿no?
pero no va a ver las trompas solamente si llegan a estar dilatadas o ser patológicas, pero no va a determinar la permeabilidad. La resonancia también es un método de elección, pero para estudio de cualquier patologías o enfermedades, desde malformaciones congénitas o hasta la aparición de cualquier otra enfermedad que esté dentro del útero o pertenezca a los ovarios. Pero en el caso de la histerosalpingografía, que ya le digo, es el método más antiguo, que se ha ido modernizando algunos de los elementos que usamos para realización del estudio, pero la base del método es la misma de cuando se creó.